Esta es la clase de números cuánticos y configuración electrónica. Lo que están viendo en mi tablet es con lo que van a soñar, bueno, no soñar, sino que van a tener pesadillas el próximo año los que van en cuarto medio, o quizás este año los que van en tercero o cuarto medio, por ahí, que hay algunos colegios, los colegios más brígidos, pasan esto así como en media. Y yo lo encuentro brígido, yo en media no aprendí esta weá, yo lo aprendí en vacaciones. Pero bueno. Es brígido, es brígido. Ya, la cuestión es que eso, este tema de química y todos estos temas de química, de verdad que a la gente que quiere estudiar cosas relacionadas con la salud se me escucha, ¿cierto? A ver, tengo el micrófono prendido, no voy a estar hablando solo, ahí está. Ya. Em, toda la gente que quiere irse para el área de la salud, le va a servir bastante más la parte de orgánica. O sea, el último tema. Y yo, ¿por qué digo esto y no paso la materia nomás? Porque de verdad quiero que sepan que les sirve para después. Porque ya una cosa es dar la prueba. Por ejemplo, yo di la prueba de ciencia y aprendí mucho de biología, pero ¿de qué me va a servir eso? Al menos a mí en mi carrera, de absolutamente nada. Al menos que me quiera ir para ingeniería biomédica. Pero de absolutamente nada. Biología, nada, 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 nada. Así que eso, esta parte de química les va a servir porque son las bases de la química en verdad y porque, claro, son las bases de la química y ya lo que vamos a pasar después en el área de medicina y en el área de la salud les va a servir más la parte de química orgánica y a los del área de ingeniería y todas esas cosas les va a servir más la parte de estructura atómica, que es lo que estamos pasando ahora, que tiene que ver con los enlaces atómicos, todas esas cosas, con las fuerzas intermoleculares, todo eso. Incluso vamos a profundizar un poquitito más, pero yo voy a decir cuando eso no sea necesario para la PAES. Esto que vamos a pasar ahora, todo lo que está en esta guía, sí es necesario para la PAES. ¿Ya? Van a haber algunas clases, por ejemplo, qué sé yo, quizás en química haga alguna clase de fuerzas intermoleculares, que es bueno saberlo para la PAES, sobre todo puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno el año pasado entró, hubo un ejercicio de puente de hidrógeno y de decir cuáles de estas moléculas tuvieron puente de hidrógeno y cuáles no, que ahí vamos a ver qué es eso. Pero eso, todas las demás fuerzas intermoleculares no entraron. Pero es bueno saberlas para no llegar a la universidad con un nivel de atraso, ¿cachai? Porque ya la universidad es brígida, así como que te tiran contenido así, entonces llegar atrasado es como sentenciarse a estar todo el día estudiando, todos los días, así, ni siquiera domingo libre ni nada. Yo de verdad que tengo compañeros que están haciendo eso porque están súper atrasados y eso. Ya, el modelo mecano cuántico. Habíamos visto en la clase anterior, en la parte de modelo atómico, que estábamos trabajando con un nuevo modelo atómico que era como el más brígido, ¿verdad? El más difícil de entender, el modelo mecánico cuántico. La verdad es que ni yo lo entiendo. No, mentira, sí lo entiendo. Pero todo esto se basa en un experimento que hizo Schrödinger con su gato. ¿Han escuchado sobre el gato de Schrödinger? El gato de Schrödinger era una cuestión, él lo puso de ejemplo para decir que el gato era el electrón, así como que estaba comparándolo con el electrón, y que el gato, si él lo metía en una jaula, él no podía saber si estaba muerto o vivo. Así como era una cuestión parecida a eso. Pero en fin, eso era para explicar el principio de incertidumbre, ¿ya? No sé, los que hayan visto la cuestión esa del el cartelito del gato de Schrödinger y que abajo pone wanted, porque no está así como que no, ya, pero son memes nomás. Pero la cuestión esencial de esto es la ecuación de Schrödinger, que llegó a dar la solución a muchos de los problemas que habían en los números cuánticos y también para predecir el tipo, forma y orientación espacial de un orbital. Ya que habíamos visto en la clase pasada que eran los orbitales, eran estas zonas en donde es muy probable que haya un electrón. Por ejemplo, habíamos dicho que el orbital S era como circular, ¿verdad? Luego el orbital P eran como tres cositas así. Esto no se lo tienen que aprender, pero puta, de saberlo sirve para tener una noción. Y ya, oh chuta, y este es el PZ. Y ya después el de eso mucho más y es inmemorizable porque son muchas como cositas raras, ¿ya? Pero esta sería la idea principal, el S y el P. El S, ¿cuántos suborbitales tiene? Solo uno. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Y vamos a explicarlo con número magnético, el por qué este S tiene un solo suborbital
O sea que hay 2 electrones nomás que se pueden meter aquí. En cambio, en los orbitales p se puede meter uno acá, porque este px es un suborbital y él puede tener 2 electrones. El pi, esto es como un resumen de la clase anterior, la parte de orbitales. El pi tiene 2 electrones más, este tiene 2 electrones más, entonces el orbital p entero, ¿cuántos electrones puede tener? 6. El d después puede tener 10. Tiene 5 suborbitales y 2 por suborbital, o sea que tiene 5 por 2, 10. El F tiene 7 suborbitales, el F1, el F2, el F3, el F4, hasta el 7. Y 2 electrones cada uno significa que va a tener 14 electrones en total. Ahora vamos a ver bien en profundidad eso, porque eso es de lo que trata la clase, pero es como una profundización en lo orbital y todas esas cosas, ¿ya? De hecho, incluso esto a mí me lo repasaron en 15 minutos en la U. Así como que para la gente que no cachaba esta cuestión, como que el profe hizo una explicación como de 10 minutos. Entonces, por eso es recomendable saberlas de antes, porque con esa explicación de 10 minutos, si uno no sabe, de verdad que es imposible entender, yo lo sé. O sea, a mí cuando, por ejemplo, en filosofía me pasa que me explican algo que yo no sé en 5 minutos y qué voy a entender yo si no jamás había leído filosofía, no sabía nada. Así que eso. Los números cuánticos. Un orbital queda descrito por 4 números cuánticos que los vamos a ver ahora, ¿ya? 3 especifican la función de onda que da cuenta de la probabilidad de encontrar al electrón en varios puntos del espacio. ¿Qué significa esto? Que nos está dando prácticamente como el espacio en donde es probable encontrarlo. Luego ya van a haber orbitales muy complejos, los que se hibridan, por ejemplo, el SP2, SP3, SP, SP2D, hay caleta. Así que eso. Y tiene mucho que ver esto también con geometría molecular y con química de los sólidos. Número cuántico principal que se denota con la cuenta, o sea, que se denota con la letra N, ¿ya? Determina en mayor medida la energía del electrón de un átomo. ¿Por qué la energía? ¿Se acuerdan que la clase pasada nosotros habíamos visto un ejercicio súper cortito de niveles de energía? Si no se acuerdan bien, voy a hacer un pequeño... Porque la mayoría va a ver la clase grabada, como siempre. A principio de año siempre es así. Después ya eh, están así como más desesperados cuando ya queda menos tiempo, pero claro, ahora todavía hay mucho tiempo para la prueba. Para la PDT de invierno no, para la PDT de invierno quedan como 3 meses, pero para la PAES queda harto. Y aunque les recuerdo que es en noviembre, ya no es en diciembre como antes o en enero. Yo me acuerdo que hubo un año que se hizo en enero, weón. Pero eso, ahora es en noviembre la cuestión. Así que si teníamos un electrón aquí, ignoremos, no pongamos otros electrones. Si teníamos un electrón aquí, en el nivel de energía, ya, digamos que este era el 1, este era el 2 y este era el 3, y bajaba, significa que perdía energía, porque al estar en el nivel 2 de energía, tú tenés menos energía, ¿cierto? ¿Cachai? Entonces, cuando el electrón bajaba, liberaba energía. ¿Y cómo la liberaba? En forma de fotones, en forma de luz. Yo lo había explicado con un ejemplo bien tontito, pero intuitivo, que es el de cuando tú tocas algo y salta una chispa. Mm, en los refalines como que suele pasar, no se alcanza a ver la chispa incluso, pero si tú estás de noche y vaya a un refalín donde se tiró mucha gente con el pelo largo, la weá específica, ya, y ponéis la mano y así, van a empezar a salir chispitas y se van a ver, muy, muy poquito, pero se van a ver, ¿ya? Se compara con la capa de las cebollas, ya, ese ejemplo igual es bien ahueonadito, pero yo creo que se entendió, igual díganme si no se entiende, lo de los niveles de energía, que es simplemente eso, niveles de energía del electrón, ¿ya? Dentro del átomo. Y el número cuántico secundario o azimutal. En la prueba pocas veces se le dice azimutal, pero igual apréndanse los nombres de respaldo, los con nombres, porque de repente, solo para cagarte, le dicen azimutal en vez de secundario. De verdad que la PAES, chuta, la PTU al menos, y la PAES siempre hacen eso, siempre hacen esa cuestión así como intencionalmente lo hacen para cagarte, porque para eso es la prueba, en realidad la prueba es como para colar gente, así como para saber quién sabe y quién no, aunque claro, yo no estoy tan de acuerdo con eso porque hay gente que tiene suerte también, así como que le va bien porque tiene suerte, y otra gente que se pone nerviosa y en verdad sabe mucho, pero se pone nerviosa y responde mal y bueno, es normal eso, yo creo que a todas las personas les puede dar un ataque de pánico y todo eso.
Así que también es bien importante esa parte para la gente que va a estudiar para la PTU, aprendan a controlar sus emociones, así como sobre todo los nervios. Porque yo cuando di la PTU, una cabra llegó con un ataque de pánico, así le dieron agüita y todo, sí, es práctico. Así que eso, trabajen también esa parte a veces. Designa la forma del orbital. ¿Ya? Esto es lo que habíamos dicho de los suborbitales. Por ejemplo, este número secundario designa la forma y la distribución que tiene el orbital. Para L igual a 0, parte del 0 al 3. No hay más allá del 3. ¿Ya? Después del F no hay otro orbital más complejo que el F. El F es el más brígido. ¿Ya? Parte desde el S, luego viene el P, luego viene el D y luego viene el F. S por sharp, P por principal, D por diffuse y F por fundamental. No me pregunten por qué le pusieron esos nombres. Los científicos gringos son así, le ponen nombre gringo. Pero eso, son en letrita S, P, D, F. ¿Ya? Y los valores van de 0. El valor de L siempre va a estar entre 0 y n-1. ¿Qué significa esto? Porque no se entiende ni una hueá cuando yo digo eso, ¿cierto? No se entiende. Pero bueno, ¿qué significa esto? Es que cuando nosotros estamos en el nivel 1, ustedes cachan que habíamos dicho que el número principal, el número cuántico principal, eran los niveles de energía. Cuando nosotros estamos en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3. En el nivel 1, ¿qué orbitales van a haber? ¿Existe el orbital 1p? No, bueno, ¿por qué? Porque p significa que L es igual a... significa que L es igual a 1. Y aquí me están diciendo que L va a estar entre 0 y n menos 1. O sea que en este caso, para el nivel de energía 1, L va a estar entre 0 y 0. O sea que solo va a poder ser 0, pues, bueno. O sea que el 1, el nivel de energía 1, solo tiene orbitales S. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos el átomo de hidrógeno, ¿verdad? Ese átomo bien simplecito que tenía un puro orbital. Ese orbital es un orbital S. ¿Ya? Y acá hay dos electrones. No, perdón, uno. Un puro electrón tiene el hidrógeno. El helio tiene dos electrones, pero tiene más neutrones, que habíamos explicado la clase pasada qué significaba que tuviera más neutrones y cómo afectaban la masa, y bueno, así se descubrieron los neutrones. En el nivel 2, ya, L, ¿dónde va a estar en el nivel 2? ¿En qué intervalo va a estar? Entre 0 y n, que es 2 menos 1, o sea, va a estar entre 0 y 1. O sea que en el nivel 2 van a haber orbitales S y van a haber orbitales P, ¿ya? Los P pueden ser PX, bueno, eso lo vamos a explicar ya en el número cuántico magnético. En el 3, lo mismo, po. ¿Cachan? Y cachan que esto llega hasta que llegáis al 4. 4P, esta regla se empieza a no cumplir desde acá. Miren. ¿Por qué? Porque luego empieza a retroceder la tablita. Es muy raro esto, de verdad. Este es el principio de construcción de Aufbau, que también lo habíamos pasado en una clase anterior, pero ahora lo vamos a repasar porque es importante para configuración electrónica. Ya, 5F, chuta. 5F. Ahora me voy a escribir esto bien rapidito. 6D, 6P, 6S, 7, 7P, S, 8S. Ya esta tabla jamás traten de aprendérsela de memoria mirándola. Traten de verdad que ni yo la tengo así como en la cabeza y hago así como, oh, bueno, hago las operaciones, porque es muy difícil, al menos de que hagáis ejercicios de configuración electrónica muy seguido, así como que ya te cacháis el orden de memoria. Pero ahora vamos a ver el orden con el principio de construcción de Aufbau. ¿Ya? El principio de construcción de Aufbau dice que esto no es así. Tú no partes del orbital 1s, luego este, luego este, luego este, como sería lógico, ¿verdad? Sería lógico ir en orden, 1s, 2s, 2p, de menor a mayor, pero no, esto es en diagonal. ¿Ya? Esta materia, según yo, se pasa en primero medio, pero en la mayoría de los colegios se pasa mal, ¿para qué mentir? En mi colegio me lo pasaron muy mal, así que eso. Yo lo aprendí esto leyendo, en realidad no lo aprendí en el colegio. Y ya. Entonces es diagonal, o sea que un átomo que tenga
no sé cuántos electrones, después los vamos a contar porque eso es materia que no he pasado todavía en esta clase. Vamos a partir por el 1s, luego vaya a tener 2s, 2p, 3s, 3p, y en vez de pasar al 3D, ¿cachai? Que si la web fuera lineal, pasaríamos al 3D, pero no, pasamos al 4S. Y luego del 4S pasamos al 3D. ¿Ya? Eso es muy importante para configuración electrónica, sobre todo configuraciones electrónicas largas, porque ya después del 3P se considera una configuración electrónica larga. La mayoría de configuraciones electrónicas que vamos a ver en este curso son bastante cortitas, la del carbono, la del hidrógeno, que es la más fácil, luego viene la del helio, eso. Ya, el número cuántico magnético. Aquí se empieza a poner peluda la cuestión. ¿Por qué? Porque tenemos las orientaciones del orbital en el espacio. ¿Qué significan las orientaciones? Así como, ¿qué es esa wea? Quédense con que son subcapas del orbital. Lo que había explicado yo delante con esas formitas medio raras, con ese círculo, con esa cuestión, ¿ya? Eso son los suborbitales y eso define el número cuántico magnético. Aquí tienen la tabla. Otra cosa que no se tienen que aprender de memoria, sí, acá hay muchas cosas que se pueden deducir, ¿cachai? Se pueden deducir. eh, bueno, no, en realidad esto sí que se lo tiene que aprender de memoria, lo que yo voy a escribir ahora. Claro, sí. Y bueno, luego haciendo ejercicio, esta tabla te queda grabada, porque la usáis todo el rato, ¿ya? Bueno, el S, que es L igual a 0, ¿verdad? El primer número simutal que es 0, luego P, L igual 1, D, L igual 2, F, L igual 3. El número de orbitales, ¿qué define esto? Nosotros habíamos dicho que el S tenía un orbital. Esto sí se lo tiene que aprender de memoria, ojo. El P tiene 3 suborbitales, tiene 3 orientaciones distintas. El D tiene 5 y el F tiene 7. Uy, chuta, escribí F otra vez. Bueno. Ya, pero esto se puede deducir de qué? Del número cuántico magnético. ¿Ya? Ustedes cachan que acá dice que, aunque con mayor precisión define la orientación que adquiere, claro, esto ya es más preciso, adquiere el orbital frente a un campo magnético. Otra de las cosas que no tienen que entender, pero lo del campo magnético no lo tienen que entender, pero sí tienen que entender la parte de que estos son como subcapas, ¿ya? En donde van a caber 2 electrones en cada una. Lo del campo magnético de verdad que no es necesario que lo entiendan, ¿ya? Y los valores van a estar entre menos L a más L, ¿ya? Esta cuestión del no es necesario que lo entiendan, no es porque yo sea un chanta, weón, es porque de verdad no es necesario y porque en toda su vida, incluso en su carrera universitaria, van a llegar a clase y les van a decir, bueno, eso no es necesario que lo entendáis, pero esto sí, ¿ya? Que es más avanzado, pero claro, no puedes entenderlo todo, ¿ya? Porque son muchas cosas. De menos L a L, ya. L en S, ¿qué habíamos dicho que es? Habíamos dicho que es 0. De menos 0 a 0 está solo el número 0, ¿cierto? Luego, en P dijimos que L es igual a 1. De menos 1 a 1 tenéis el menos 1, el 0 y el 1. Esos 3 números. Entonces tenéis el suborbital menos 1, el suborbital 0 y el suborbital 1. Normalmente se les denota por X, Y, Z, ¿ya? O 1, 2, 3 nomás, así a los choros. Los más choros le decimos 1, 2 y 3. ¿Ya? Luego el D también obviamente no lo va a hacer con letras, es con números, de 1, de 2, de 3. ¿Por qué? Porque son 5. ¿Y por qué son 5? Porque L es igual a 2 y del menos 2 al 2, ¿cuántos números hay? Está el menos 2, está el menos 1, está el 0, está el 1 y está el 2. ¿Ya? Entonces ahí tienen 5. Y en el 7, L es igual a 3. Del menos 3 al 3 hay menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Hay muchas cosas que son deducibles, como pueden observar acá, y son estas. Que tú sabiendo un número cuántico podéis saber un número azimutal, y sabiendo un número azimutal podéis deducir los números cuánticos. O sea, los números magnéticos, ya que se denotan con M. Este número cuántico de spin por cierto, lo van a ver con S y también lo van a ver escrito con MS. ¿Por qué a veces lo escriben así? Para no confundirlo con el orbital S.
que también se denota con la letra S, que ya son tantas cosas que no le encuentran letras para denotarlas, pues, hay muy pocas letras, ¿ya? Entonces, eso sería, si quedan dudas, en serio díganme porque esta cuestión es brígida, lo del cuántico magnético. El número cuántico de spin lo único que define es para dónde va a estar girando el electrón. Este sí que es el más fácil, pues, weón. Es como el compadre ahí, el buena onda, pues, weón. Este dice, este número cuántico simplemente puede ser más un medio y menos un medio. Más un medio significa que está girando a la derecha. Lo hice girando para la izquierda, estoy clarito. Significa que está girando para la derecha. Y este significa que está girando para la izquierda. ¿En qué sentido? No, perdón, al revés. Uy, que soy tonto ya. Era horario y antihorario. Ya. El menos un medio significa que está girando en antihorario y este en horario. De verdad que no es necesario que lo cachen, pero simplemente puede tomar estos dos valores, más un medio, menos un medio. Y eso significa para qué lado va girando el electrón. Por ejemplo, si tú tenés en un orbital S así, de verdad, si no se entiende, díganme el toque para buscar otra explicación. Ya. En un orbital S así habíamos dicho que soporta dos electrones. ¿Por qué? Porque tiene un suborbital. Aquí lo tiene. Y ese suborbital se puede escribir como una cajita. Cajita. Y los electrones como flechas. Uno para arriba y otro para abajo. Otra cosa que vamos a ver ahorita es el principio de, bueno, la regla de Hund y el principio de, ¿cómo se llamaba? Multiplicidad. El principio de multiplicidad de Hund. Y bueno, el de construcción de Aufbau ya lo vimos, y el de exclusión de Pauli es súper, súper fácil. ¿Ya? De hecho, ya lo habíamos visto en la clase pasada, me parece. Ya, aquí hay tres, ¿cierto? En el P hay tres. Entonces aquí te cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal como yo lo dibujé? Porque se hace así. ¿Ya? Se hace en este orden. Primero los para arriba y después los para abajo. Eso lo voy a explicar ahora con la regla de Hund. Aquí son 5, entonces lo mismo, 5 cajitas. Y ya el de 7 no lo voy a hacer porque voy a estar acá hasta mañana, pues bueno. ¿Ya? ¿Ya? Ahí. Entonces te caben 10 electrones. Ahí está. Y bueno, lo que estamos diciendo, el orbital S, este electrón va a tener spin más un medio y este menos un medio. ¿Ya? ¿Por qué tienen que tener spines diferentes? Porque en sí, ustedes cachan que los electrones se repelen, entonces van a estar como repeliéndose, por eso uno tiene como un spin distinto al otro, ¿ya? Es como una explicación más o menos cortita. ¿Qué más se puede decir sobre esto? Ya, configuración electrónica. Es el ordenamiento de los electrones en el átomo. Ahora vamos a ver ejemplos, porque con ejemplos esto se hace más fácil. El electrón diferencial. ¿Qué significa cuando a ti te piden el electrón diferencial? Que es diferente a que te pidan los electrones de valencia, porque los electrones de valencia son los de la última capa. ¿Cuáles son los electrones de valencia del hidrógeno, que es el átomo más fácil, más tirado? Uno. Un puro electrón de valencia. ¿Por qué? Porque tiene una pura capa. Y los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la última capa. Lo vamos a ver cuando veamos Lewis, regla del octeto, enlaces, todas esas cosas. Los electrones que están en la última capa, ¿tú cachai? A ver, ¿tú cachai que cuando tenía una manzana que tiene cáscara, em, se empieza... Ay, perdón, a ver, un ejemplo mejor. Ya, la cuestión de las capas de la cebolla. Cuando tú tenías una cebolla que tiene muchas capas y la tiráis al suelo, mira el ejemplo, weón. Se van a romper las capas de externas primero, y si tú la seguís tirando al suelo, se va a empezar a aplastar y se va a empezar a romperlo adentro. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que primero están interactuando las capas de afuera. Entonces en los átomos pasa lo mismo. Las capas que interactúan son las capas de más afuera, porque las capas de más adentro están más adentro. Es que, ya, y la cuestión es que estas capas externas se llaman capa de valencia. La capa de valencia tiene que ver con el nivel de energía. Y acá el único nivel de energía en el átomo de hidrógeno es el 1, ¿ya? Entonces el nivel de energía 1 tiene un puro electrón, y ese es el único electrón de valencia que tiene. Y también el electrón diferencial, porque el último electrón, el primero y el último. Ya en el hidrógeno es demasiado fácil esto, ahora vamos a ver ejemplos más rígidos, con el carbono y todo eso. ¿Ya?
Oye, perdón por los garabatos, de repente igual hay gente que se ofende por eso. Nunca me ha pasado que alguien me reclame, pero el día que me reclamen yo me voy a traumar. Y literalmente yo trabajo para ustedes, así. Nada, mentira. Pero principio de construcción de agua. Ah, mentira, ¿qué me reclaman los mando a la chucha? Ah, mentira, mentira. El principio de mínima energía o de Aufbau. ¿Ya? Este es el que yo les decía, el de ordenamiento, el de construcción, que es así, diagonal. Es súper fácil de construir, o sea, si ustedes tienen, por algo se llama principio de construcción. Si ustedes tienen la prueba y tienen acá un espacio libre de la hojita en blanco y no se acuerdan de la weá, es 1, 2, 2, 3, 3, 4 cuatros. Ya, un 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, y ya del 5 se empieza a dar vuelta. 4, 5, bueno, y ahí ya van a llegar a esto al final. Eso. Y van poniendo las letras S, 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 P, 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 D, 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 F, 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 y después tiran las diagonales. Si no se acuerdan, ese truco es God. Y el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué nos dice en resumen este principio? Que no pueden existir dos electrones con exactamente los números, los mismos 4 números cuánticos. Por ejemplo, ustedes cachan que el electrón que habíamos explicado recién, bueno, este electrón de acá, digamos que este es el átomo de helio, ¿ya? No digamos que es solo el orbital S, sino que este es el orbital, este es el nivel de energía 1, el orbital S, tiene 2 electrones, el átomo de helio, ¿verdad? Es el S, tiene un electrón para arriba y un electrón para abajo. Uno con el spin más un medio y otro con el spin menos un medio. Chuta la Este electrón de acá, que está para arriba, es el de más un medio. Y este electrón que está mirando para abajo es el de menos un medio. Por convención, solo por convención, siempre se ponen más, primero los más y después los menos. ¿Ya? Después vamos a ver eso en la regla de Hund. Y, me dolió la mano. ¿Y qué significa esto? Que tienen distintos spin. Su número atómico, o sea, su número cuántico, sus números cuánticos son iguales, porque pertenecen al 1s2. O sea que es 1, 1s1 y el otro es 1s. Los dos son 1s, pero este 1s es más un medio y este 1s es menos un medio. ¿Cachan? Se diferencian por el spin. Entonces, eso, jamás van a existir dos electrones que tengan mismos números cuánticos porque estaréis diciendo que literalmente es el mismo electrón. O se me bugueó la aplicación de la tablet. Oh, cago. Bueno, ahí esperaré a que se despegue la cuestión. Oh, cago. No, mentira. Yo la apagué. Después de 5 a 6, no, de 6 a 5, porque tienen un recreo como de una horita, tienen física conmigo. Así que eso. Ya está. Principio de exclusión de Pauli, ya lo vimos. El de máxima multiplicidad de Hund. El de máxima multiplicidad de Hund, esta weá, mucho texto. Les aconsejo que lo lean siempre. Siempre profundicen en lo que puedan. Pero ustedes cachan que cuando uno va en la micro, ya, mira, yo soy una persona antisocial. No, mentira, no soy una persona antisocial. Yo soy súper social, de hecho, pero las personas introvertidas, mentira. Pero en la micro hay asientos, ¿cierto? Tú tenés, esta weá no parece un asiento. En la micro hay asientos y tú tenés uno ahí, uno ahí y uno ahí. Y estas corridas de asientos, por ejemplo, acá hay dos asientos. Digamos que acá atrás, ahí al ladito hay como otro asiento, ¿ya? Entonces acá se puede sentar una persona y en este asiento otra persona. ¿Qué va a pasar aquí? Que las personas son todas desconocidas, entonces no se van a sentar juntas, normalmente. Estoy hablando de personas así como introvertidas ya. Entonces se van a sentar una persona aquí, el primero que llegue se va a sentar aquí, el segundo se va a sentar aquí, el tercero se va a sentar aquí, y el cuarto ya va a estar obligado a sentarse al lado de un hueón, porque no quedan más asientos, entonces se va a sentar acá. El quinto se va a sentar acá y el sexto se va a sentar acá. Lo mismo pasa con la regla de Hund. Si hay un asiento vacío, nunca va a haber un electrón al lado de otro. ¿Cacho? ¿Por qué? Aquí, por ejemplo,
no quedan asientos, esas cajitas que son los suborbitales, le vamos a decir que son asientos para hacer así como la conexión. Aquí no quedan asientos libres en esta micro, ¿ya? Entonces, sí o sí, este electrón va a tener que ponerse para abajo. ¿Y por qué este de acá abajo está malo? Porque nunca se ponen para abajo primero, siempre se ponen los para arriba primero y ya luego veis si está lleno. Por ejemplo, si yo tengo digamos, el xenón, que es XE, o no, perdón, el neón, no el xenón. El neón, ustedes cachan que tiene número atómico 10. Ya me lo aprendí de memoria, es que ya estoy reventado con química. Tengo un ramo de química en mi carrera y ya, brígido. Ya, la cuestión es que su configuración electrónica es, vamos a hacerla ahora, tiene 10 electrones. Entonces empezaríamos con el 1s. El 1s, ¿cuántos electrones tiene? 2, ¿cierto? Ya, ahí tenemos 2 electrones. Luego del 1s viene el 2s. Por principio de construcción de AUBA, ustedes al principio van a tener la tablita al lado, pero luego ya se la van a aprender más o menos cuando hagan este ejercicio. El 2s cabe en 2. En el 2p, del 2s pasamos al 2p. ¿Cuántos caben en el 2p? Podríamos hacerlo así, miren. La configuración electrónica tiene varias formas en realidad. Y la forma desarrollada, por ejemplo, es 2px, luego así el 2pi y luego el 2pz, haciendo cada suborbital por sí solo y diciendo que este tiene 2, este tiene 2, este tiene 2, todos tienen 2. Pero nosotros normalmente la vamos a ocupar en la PTU y a efectos prácticos, pues no va a estar escribiendo una hueá tan grande. Que el P tiene 6, como ya habíamos dicho. Entonces acá ya tenéis 2 más 2 más 6, eso es 10. Ya tenéis 10 electrones. El neón en estado neutro tiene 10 electrones, así que check. Esta es nuestra configuración electrónica. Configuración electrónica de gas noble. Luego vamos a ver por qué. Porque tiene 8, 6 más 2, 8 electrones en su última capa. ¿Cuál es su capa de valencia? La capa 2. Y la tiene completa, de hecho. La capa 2 solo tiene S y P. Y tiene la S y la P completa. Eso es regla, eso es ley del octeto y bueno, eso lo vamos a ver. La cuestión es que, ¿qué más se puede decir de aquí? ¿Cuál es su electrón diferencial, su último electrón? Ya, para ver su último electrón obviamente tenemos que ver el último orbital. Y acá tenemos 3 orbitales, en esta parte de acá, en este de aquí tenemos 3 orbitales, tenemos 1, 2, 3. Se van llenando así, 1 electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones. ¿Ya? Este es su electrón diferencial. ¿Y qué números cuánticos tiene su electrón diferencial? Tiene 2p, 2pz, o no, perdón, no lo vamos a definir así porque es muy burdo. Ya, el n es igual a 2, ¿verdad? Porque está en el nivel de energía 2. El L va a ser igual a 1, porque está en P. El L1 es igual a P, el L0 es igual a S, y así. El M es igual a, aquí está en el 0 menos 1, 1. 1, ¿verdad? Está en el 1. Está en el 1, digamos que es más 1, que siempre se le pone el signo para diferenciarlo. Y el de spin, ¿cuál es? Si está mirando para abajo, el menos un medio. Estos números cuánticos son los que definen al electrón diferencial del xenón. ¿Ya? Y los electrones de valencia, bueno, eso lo vamos a ver ahora. Los electrones de valencia son los que están en el último nivel. ¿Cuál es el último nivel? Si llega hasta el 2, el 2. Ese es el nivel más alto. Entonces, lo tenéis este y este, ¿verdad? Entonces tenéis que los electrones de valencia van a ser 2, 6. O sea, 2 más 6 son 8, tenéis 8 electrones de valencia. Y casualmente el neón pertenece al grupo 8. 8A. El grupo 8A. Y bueno, ahí vamos a ver que el grupo determina el número de electrones de valencia y así ustedes no van a tener que hacer esto. Ah, no, mentira. Sí les va a servir configuración electrónica, pero ya luego uno se aprende tan de memoria la weá que los electrones de valencia no van a necesitar hacer esta cuestión para sacarlos. Pero para sacar el electrón diferencial, sí van a tener que hacer esto. ¿Para qué más? Para sacar, de repente les pueden pedir configuración electrónica de iones y esas cosas, pero esto es más elemental, más que práctico, ¿ya? Ejercicios de esto en la prueba, quizás va a haber uno, quizás, porque esto de verdad es solo para entender lo que viene,
más que para hacer ejercicio, ¿ya? Así que eso. Esta también está buena, esta configuración de aquí está buena, ¿por qué? Porque miren, no hay asientos vacíos, por lo tanto este se tuvo que sentar con este y este se tuvo que sentar con este para el otro lado. Esta está mala porque acá hay dos apuntando para arriba. ¿Cachan? ¿Cachan la regularidad de la web? Es súper intuitivo igual la regla de Hunt. Y acá tienen unos cuantos ejercicios explicados, por si el ejercicio que hice yo acá con el xenón no les quedó tan claro, con el neón. De hecho, miren, el ejemplo también lo hice con el neón, es que el neón es, y acá dice que la capa de valencia está completa. El neón es, ¿por qué? Porque ayuda a, es fácil de hacer la configuración electrónica y ayuda a explicar también lo de los gases nobles, que lo vamos a ver en la próxima clase, creo. Sí, mandamos el calendario hace poco. De hecho, creo que hasta lo publicamos en Instagram. No estoy seguro si lo publicamos en Instagram. Pero lo mandamos hace poquito al grupo WhatsApp. Ya, aquí está el principio de construcción de Outbound. Llega hasta el 8S, pero el 8S nunca van a llegar como hasta aquí. Miren, en la prueba van a llegar como hasta acá, hasta el 4. O sea que si no se sabe la tabla del 5 para abajo, si no saben cómo construirla, llegan hasta el 4 y listo. No necesitan más, porque jamás van a llegar, quizás lleguen al 5S, ¿ya? Al 4D, pero al 5B y al 6S no creo que se los pidan, la verdad, porque es muy largo, ¿ya? Y eso, pues, el... ¿Qué más me queda por explicar de configuración electrónica? No puse ejercicios, ¿por qué? Porque los ejercicios, miren, les voy a explicar cómo hacerlo ahora. Y es que para ustedes hacer ejercicios de configuración electrónica, bueno, pueden sacar de las guías que quieran, en verdad. Obviamente nosotros les vamos a pasar ejercicios y les vamos a pasar ensayos después y todas esas cosas. Pero van a haber guías con ejercicios, con muchos ejercicios, y guías con menos ejercicios. Y guías sin ejercicio. ¿Por qué? Porque al menos en física, por ejemplo, en física hay temas de los que es muy difícil extraer ejercicio y de los que hay que entender un tema que viene después para hacer ejercicio. ¿Ya? Igual lo que pasa acá en química. Entonces, por eso como que van a ver guías de repente, oh, la primera guía de tabla periódica no tiene ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que aprendí en la primera clase de tabla periódica me sirve, pero me sirve para hacer los ejercicios de la clase 2. Entonces, por eso la guía de la clase 2 de tabla periódica tiene más ejercicios que la cresta, tiene como 30, ¿ya? Porque incluye conocimientos de la 1 y de la 2. Entonces, eso. ¿Qué más se puede decir de esto? De que ustedes pueden ir a la tabla periódica, tomar cualquier elemento. Obviamente no les aconsejo tomar el último, pues, tomar así como el wolframio, el wolframio, o bueno, tungsteno, como se le dice. O tomar el vanadio, o tomar, no tomen guerra, tomen, no sé, el calcio, el potasio, el sodio, etcétera. Y lo escriben así. El sodio creo que tenía, si no me equivoco, número atómico. Yo me acuerdo del número másico. El número másico de este era 23. ¿Por qué me acuerdo de los números máxicos? Porque se ocupan mucho para sacar masa atómica. Pero el número atómico creo que era 9. O era 11. Era 11. Sí, era 11. Ya, el número atómico era 11. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo es seguir la cuestión. El 1S tiene 2. ¿Ya? El 2S tiene 2. Hasta ahí llevo 4. El 2P tiene 6. Hasta ahí llevo 10. Me falta un puro electrón. Luego del 2P, ¿cuál venía? Oh, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo. Ya, vamos a ver la tablita. Luego del 2P, acá tenemos el 3S. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar ahí el 3S. Y en el 3S van a haber 2. O sea, en el 3S caben 2. Pero en el 3S van a haber 2. No, pues, bueno, porque ahí tendréis 2 electrones. 12. Entonces, en el 3S vais a escribir un 1 acá arriba. ¿Ya? Así que eso. ¿Y cuál es nuestro electrón diferencial aquí? Bueno, el 3, la capa de valencia sería la capa 3. Tenemos un puro electrón de valencia, porque en la última capa, ¿verdad? La capa de valencia tiene un puro electrón, y ese electrón tiene números cuánticos n igual a 3, L igual a 0, el orbital S, M igual a 0, y S igual a más un medio.
¿Por qué? Porque esta cajita, acuérdense que se ponía siempre el para arriba primero y luego el para abajo. Y acá solo está el para arriba. Solo está el para arriba porque solo hay un electrón. Si metiéramos otro, tendría que ir abajo la cajita. Así que eso sería la clase de hoy. Hasta la próxima. Bueno, hasta física. Y la gente que lo vea grabado, cualquier duda, ya saben a quién preguntar. Prefiero que pregunten por el grupo, de verdad, porque de repente hay mucha gente que ve las clases grabadas, de verdad, como que la mayoría, y los entiende. ¿Por qué? Porque igual de repente uno no llega a la casa, quizá, o sale los jueves, los viernes, es normal. Ya luego van a estresarse más cuando quede poco. Pero, ¿qué más? Pero cuando las vean grabadas no pregunten al IJ del pre-Wacrux. O sea, háganlo en verdad si quieren, háganlo, pero pregunten mejor al grupo de WhatsApp. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si otra persona tiene la misma duda, aprovechamos y resolvemos la duda a las dos personas, porque igual hay dudas que se repiten harto, ¿ya? ¿Y qué más? Porque así en el grupo de WhatsApp estamos todos los profes. Entonces, de repente, si yo no estoy atento a la cuestión, yo estoy en la U o cualquier cosa, el Seba me etiqueta en la cuestión y yo, si hacen una pregunta de física, por ejemplo, el Seba me etiqueta, me piteé mi carcasa del celular por la concha. El Seba me etiqueta y así yo puedo responderle. Obviamente no siempre va a ser así la respuesta, pero siempre es lo más rápido posible. Así que eso, me pitié la parte de atrás de mi celular. Por la esta cuestión que es como para sostener la tarjeta, valió madres. Se rompió la wea. Eso. El story time lo hago en física, porque va a haber más gente también. Así que eso, me despido. Voy a dejar de grabar.